Audio Jungle. Audio Jungle. Good morning. I'm sorry I can't speak Spanish well enough to Lamento no address you. poder hablar tan bien en español, así que les hablaré en inglés. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a venir desde New York, de parte del Comité para la Protección de Periodistas. Quiero hablarles acerca de algunos de los retos que presenta la tecnología y la forma como la utilizamos y consumimos, y algunos de esos retos que enfrentan los periodistas en razón a ello. En Washington, D.C., hay un museo dedicado a la historia de los medios. Se llama el Newseum. Cuando se abrió hace como una década, lo visité y estaba asombrado. En exhibición, dentro de una caja de vidrio, había una máquina de escribir y cerca había una máquina de telex. Y esas eran las herramientas de mi trabajo cuando yo comencé a trabajar como periodista en agencias en los 70. Y siguió siendo así en los años 80 en los países en desarrollo. Pueden imaginarse, hablamos acerca de la velocidad de los cambios tecnológicos de forma abstracta, pero realmente no es patente con uno. Por ejemplo, en mi caso estaba viendo unos niños de colegio y señalando al centro de la sala de redacción. Y teníamos ahí esta máquina Siemens, la teleprinter, y decían, ¿qué es eso? Admito que la tecnología era bastante primitiva en ese entonces, incluso para la transmisión y para la fotografía, pero hacía el trabajo y cubríamos guerras, disturbios, crimen organizado, tal como hoy hacen los periodistas que están completamente conectados en red, pero lo hicimos de manera total y sin que nos mataran. Tristemente, ese ya no es el caso ahora. Disculpen, olvidé mis diapositivas. Actualmente, recabar noticias es muy peligroso y actualmente son los peores momentos para ser periodistas. En la década pasada se ha matado un número récord de periodistas. En el 2016 hubo 259 periodistas encarcelados, la cifra más alta que alguna vez se ha calculado desde que se empezó a tener registros desde hace unos 35 años. Y aquí están las estadísticas de prisión. Los secuestros para réditos políticos o financieros también ha sido un riesgo para los periodistas. Y el número de solicitudes que recibimos de ayuda por parte de periodistas amenazados se ha disparado. Nosotros en el comité nos vemos a gatas para mantenernos al paso y documentando meticulosamente los ataques y apoyando a los periodistas que están en riesgo por medio de las empresas de tecnología y con agentes del gobierno, brindando asistencia financiera y física. Así que, ¿qué hay detrás de todas estas estadísticas tan fuertes? ¿Será que el mundo es más peligroso actualmente que como era anteriormente? ¿Hay ahora más guerras, más conflictos regionales, más criminales y oficiales corruptos en la actualidad? Lo dudo. Lo que ha cambiado es la forma en que se hace la reportería de noticias, quién las reporta y cómo las consumimos. Muchos de ustedes, durante el tiempo que he estado hablando, pueden haber estado mirando sus teléfonos inteligentes. ¿Saben? Los millennials revisan sus teléfonos unas 150 veces al día. Y todos vamos por ahí con un radio y una televisión, bueno, múltiples fuentes de televisión y radio y galerías de fotografías y periódicos en nuestro bolsillo. Y estas herramientas tan poderosas nos convierten no solamente en consumidores de noticias, sino en proveedores de noticias. Más acerca de esta arma de doble filo en un momento.
Cerca de 2.8 millardos de personas usan a nivel mundial redes sociales mensualmente, con más del 91% haciéndolo en dispositivos móviles. Y más de la mitad de los usuarios en línea en 36 países dicen que utilizan las redes sociales como una fuente de noticias cada semana. Ahora, casi tantos obtienen las noticias en sus teléfonos y de Facebook, que ahora es el proveedor más grande de noticias. Luego hay una enorme demanda de contenidos para llenar estas plataformas con contenidos y no hay escasez de personas deseosas de utilizar estas nuevas tecnologías y baratas que la pueden proveer. Pero estas tecnologías, como la mayoría de las herramientas, son de doble uso. Le permiten a los periodistas presentar noticias de los lugares, de los frentes más remotos, pero asimismo los expone a peligros. La tecnología ha transformado la relación entre los reporteros y a quienes ellos cubren. Para algunos grupos, los reporteros son superfluos. Las milicias pueden publicar sus propias noticias, no necesitan periodistas para actuar como comunicadores. Y finalmente, estos pequeños teléfonos que utilizamos para grabar y editar y publicar y almacenar nuestras historias son dispositivos fabulosos para vigilancia y rastreo que pueden ser utilizados por gobiernos represivos y autoritarios o empresas criminales que quieren mantener muy a ras a los oponentes y a sus críticos y silenciar o influir a aquellos que les dan sus voz. Veamos 3 ejemplos de 3 desarrollos clave o 3 hechos clave. Quería hablar algo acerca de la seguridad. Unos ejemplos. Primero, reportería en el frente. Un periodista deseoso de trabajar en conflictos en la actualidad puede adquirir equipos de forma bastante barata. Por un par de miles de dólares se puede adquirir el equipo. Los tiquetes aéreos son baratos, las cámaras también. Los levantamientos árabes del 2011 y los posteriores conflictos vieron un incremento en el número de reporteros jóvenes explotando estas nuevas oportunidades para acudir a los frentes. Tenían la capacidad de reportar y presentar las noticias, pero muchos no tenían el entrenamiento, equipos de seguridad y seguros necesarios para trabajar en un ambiente hostil. Los periodistas y aquellos que trabajaban con ellos también estaban vulnerables. Muchos periodistas murieron, fueron detenidos o tomados como rehenes. Algunos, incluso reporteros ya veteranos, se vieron atrapados en el fuego cruzado. Otros, con el uso de tecnología satelital, presentando o entregando sus noticias desde un hotspot de internet o constantemente enviando tweets, mostraron o delataron su presencia para los secuestradores. En segundo lugar, con Facebook y YouTube accesibles para todos, aquellos que quieren estar en el mundo de las noticias no necesitan periodistas tradicionales empleados por las empresas que en algún momento eran las únicas capaces de costear los costos elevados de recabar y diseminar información. Los grupos tales como Al-Qaeda y el Estado Islámico tienen sus propias publicaciones. Quieren controlar el espacio informativo y tener alejados a los periodistas. Lo vimos cuando el Estado Islámico se apropió de la ciudad de Raqqa. Durante los últimos años, la mayoría de las noticias y video que hemos visto de esa ciudad vienen de un colectivo de ciudadanos periodistas llamado Raqqa está siendo sacrificada lentamente. Y no eran periodistas, pero empezaron a hacer actos de periodismo porque no había nadie más que lo hiciera. Muchos de ellos han sido asesinados. Este fin de la dependencia de medios internacionales significa que los periodistas ya no son los portadores de noticias, sino que ellos son la noticia y se han convertido en algo más valioso como rehenes
que como mensajeros. Lo vimos en Afganistán y en Pakistán. Pero fue el asesinato de los periodistas estadounidenses James Hawley y Steven Sodov en 2014 en Siria que llevó de forma gráfica el precio que los periodistas pagan por su actividad. Estas y otras atrocidades llevaron a la industria de las noticias a tomar acciones y actualmente más freelancers y más staff están recibiendo capacitación en seguridad y seguro. Y hay mucho más que hacer por parte de la industria de la tecnología, pero se ha hecho un gran avance. Nuestro tercer evento principal, el gobierno. Si alguien lo ha dudado o ha dudado que las administraciones de todo tipo nos espía, las revelaciones de Edward Snowden dieron fin a eso. Los efectos de la vigilancia sobre los periodistas son perniciosas y perversas. Se convierte casi imposible para un reportero garantizar la anonimidad, el anonimato a una fuente si todas las comunicaciones se interceptan y sus movimientos son rastreados. Algunos periodistas han tenido que recurrir a reuniones cara a cara a la antigua escuela para recibir información de sus fuentes y de aquellos que alzan la mano para delatar algo. Los regímenes represivos llevan a los reporteros a la cárcel y muchas veces los lideran a la autocensura. Los gobiernos autoritarios y aquellos actores violentos no estatales, tales como milicias y el crimen organizado, también usan la tecnología en contra de los periodistas. Los sitios web de noticias están llenos de tráfico en servicios, en DOS, ataques para negación de servicio, ataques de hackers, empleados directa o indirectamente para, por ejemplo, plantar noticias falsas e historias para desacreditar. Toxic es una palabra nueva que escribí. El año pasado, en Ucrania, los hackers publicaron los nombres e información personal de unos 4.000 periodistas, muchos de los cuales habían reportado sobre los separatistas prorrusos en la parte este del país. Varios reporteros cuyos nombres, direcciones y otros detalles personales se publicaron recibieron amenazas. El troleo y el acoso en línea son otras consecuencias no deseadas del periodismo en la era digital. Las mujeres y reporteros de minorías en particular han sido sujetos de fuertes ataques y amenazas personales y hasta el momento la respuesta de las autoridades y las empresas de tecnología ha sido inadecuada. Algunos periodistas reciben el mensaje de que deben salirse de Twitter y Facebook, pero en el mundo competitivo de la noticia actualmente es impráctico. Ahora hay muchas razones por las cuales el momento actual es un tiempo muy peligroso para los medios. En lo corrido del año se han asesinado 25 periodistas por actividades asociadas con su trabajo, 13 de los cuales trabajaban en línea y de hecho fueron asesinados en retaliación por su trabajo. Cerca de la mitad de los 259 periodistas llevados a prisión en el 2016 trabajaban en línea. La mayoría fueron encarcelados por cargos en contra del Estado, como terrorismo o afectar la seguridad nacional, y al menos 9 de ellos fueron acusados con cargos falsos. A medida que los países alrededor del mundo han buscado responder a las amenazas reales percibidas de parte de grupos extremistas y propaganda extranjera, la libertad de prensa ha quedado en la mira. La amenaza del terrorismo y los esfuerzos que buscan ir en contra o reprimir la violencia extrema permiten a los gobiernos el uso de cargos de terrorismo en contra de los periodistas. Los debates acerca del contenido, de contener el extremismo violento en línea, amenazan la expresión libre y afectan también el tejido de una Internet libre. De igual manera, el trabajo para disminuir los rumores e insultos
en África, Asia y el Mediano Oriente. Al menos 20 países tienen cierto tipo de restricción para la circulación de noticias falsas, la información o rumores, de acuerdo con el Freedom of the Press Survey. Turquía, durante años, la mayor prisión para periodistas, ha cerrado varias fuentes de noticias online y ha destruido los archivos digitales de uno de los principales periódicos del país. Imagínense eso, todo lo que en algún momento escribió un periódico fue destruido. Y han arrestado a un periodista en parte porque tenía información encriptada en su computador. Entonces ahora se está criminalizando la encriptación. En Egipto, donde la libertad de prensa se ha deteriorado drásticamente desde la primavera árabe, más de 110 periodistas y activistas fueron objetivo de lo que aparentemente es una operación de vigilancia y hackeo patrocinada por el Estado, llamado Nelfish. Una ley antiterrorismo reciente hace que sea ilegal para los periodistas contradecir las narraciones oficiales de los ataques terroristas, imponiendo penas o multas de hasta $65.000 y un mínimo de 5 años en prisión por reportar la información que difiere de la que envía el Ministerio de Defensa egipcio. Jordania ha encarcelado o acusado a docenas de personas que han posteado mensajes del gobierno que el gobierno consideró como que apoyaran el Estado Islámico y los arrestaron en acciones o por comentar en operaciones antiterrorismo. En África, Etiopía tiene un colectivo llamado Zone 9 Bloggers enviados a prisión por participar en una sesión de capacitación en encriptación de correos. Camerún recientemente lanzó una campaña en contra de la diseminación de noticias falsas en medios sociales y propuso una ley de redes sociales que limita la diseminación de lo que el gobierno considere como rumores y difamación de los hechos reales. Y eso no es solamente en el Medio Oriente o en África, también en el Reino Unido, la policía utilizó la legislación antiterrorismo para exigir la comunicación entre un periodista de la BBC y un hombre en Siria que decía que era un miembro del Estado Islámico. Y utilizaron la misma ley para obtener información acerca de las fuentes confidenciales del periodista y para exigir a los proveedores de servicios de Internet a hacer más para rastrear y bajar el contenido extremista. El borrador de legislación obligará a las empresas de telecomunicación a permitir la vigilancia en tiempo real y eliminar la encriptación. El problema de criminalizar el pensamiento y el discurso más que los actos ilegales, que son reportería básica, pueden ser interpretados como algo que va en contra de las leyes antiextremismo o antiterrorismo. Para hacer sus trabajos correctamente, los periodistas, especialmente los reporteros investigadores, deben contactar y construir relaciones con personas que podrían estar en la mira del gobierno. Las leyes antiterrorismo vagas y demasiado amplias son fácilmente manipulables para intimidar a los reporteros y acallar sus reportajes. Un Brookings Information Study descubrió que los periodistas rutinariamente aparecen en las redes sociales del Estado Islámico. Facebook suspendió a unos periodistas de la radio francesa debido a que el grupo del Estado Islámico apareció una foto y un proveedor de noticias sirio fue cerrado después de que los algoritmos lo identificaron como contenido terrorista. El combate del extremismo violento en línea y también de las noticias falsas ha sido una de las áreas más importantes que impactan cómo la Internet es gobernada y por quién, con importantes implicaciones para el futuro del periodismo y la libertad de prensa. Admitimos que la información se está utilizando como un arma. Rusia tiene un número de organizaciones de medios dedicadas a diseminar propaganda, interactuando con las noticias y sus usuarios y perpetuando cierta forma de ver el mundo que no es hospitalaria para los periodistas o la libertad de prensa. Y su agencia para la investigación de la Internet emplea cientos de personas para trabajar en plataformas de
redes sociales y promover una perspectiva prorrusa. Con un presupuesto de unos 20 millones de rublos, con salarios competitivos, está excediendo a muchas organizaciones y la agencia se ha industrializado en el arte del troleo. En la Unión Europea, el Servicio de Acción Externa Stratcom ha sido acusado de ir en contra y descubrir lo que se llama desinformación rusa y recibió un impulso, un aumento de su presupuesto que sigue siendo de todas maneras una fracción del presupuesto ruso. Stratcom mantiene la cuenta de Twitter de EU Mythbusters y distribuye el Disinformation Review, un boletín semanal que resalta los ejemplos de la desinformación y malinformación del pro-Kremlin. Fuertes reacciones de las democracias liberales a la propaganda, sea en forma de videos de reclutamiento de organizaciones extremistas o desinformación antioccidental, arriesgan menoscabar los derechos de la libertad de expresión más que resolver el problema. Sin transparencia y una vigilancia democrática y judicial adecuada, los gobiernos podrán equivocarse y pasarse al lado de excederse en la censura y bloqueo de los contenidos. I guess okay like this, Sarah. Yo canso de venir aquí. Entonces, algunos en Europa, algunos sensores, como outsourcing, en algunas compañías como intermediarios y que fueron responsables ya sea de la prohibición o de dar de baja algún contenido. Bajo estas circunstancias, la tecnología y las compañías de aquellas tecnologías parecían que fueran muy conservadoras y que estuvieran bajo esos sensores para evitar persecuciones o algunas sanciones, incluso algunas transparencias que fueron así llamadas, y las compañías tecnológicas tienen algunas prácticas que han venido improvisando y que pueden todavía tener algún concepto válido sobre esto a través de algunos secretos. Entonces, desde la foto que yo les traje hoy para que ustedes pudieran tener este pensamiento, es un poco oscura, dependiendo de quién los está viendo, o si lo vamos a ver en algunos bloggers, así como en Siria, o si lo vamos a ver en México, o si lo vamos a ver en China, también como Irán. Pero los periodistas son un poco resilientes con respecto a aprender muy rápido, así como el entrenamiento en seguridad y particularmente alrededor de la seguridad y la información de la vigilancia que ha venido siendo presentada en los negocios a través del tiempo. Las compañías de tecnología que han estado persuadiendo, que han estado compartiendo todo este tipo de plataformas y los servicios han sido más seguras día a día para los periodistas, así como Google, Cloudflare y otras nuevas plataformas que protegen también, así como Facebook está trabajando con periodistas y tiene algunos problemas para utilizar esta plataforma. Sin embargo, tenemos algunas implicaciones en nuestro cumplimiento del deber, así como cumplimiento de las leyes internacionales, así como los venimos presentando esta información. Los políticos deben invertir en el impulso de este contenido terrorista, noticias falsas, noticias que generan odio y que tienen unas consecuencias con respecto a lo que están diciendo los periodistas y así como los criminales. Y también me gustaría ver cómo para la inscripción de las comunicaciones, porque los periodistas están involucrados dentro del mismo. Y dentro vemos que tenemos la tecnología, no está solamente, tiene una revolución con respecto a los periodistas y a la audiencia. Mientras tanto, los algoritmos que definen el panorama digital que está dentro del ambiente puede ser también diferente, una diferente herramienta para ahí, porque no tenemos una idea independiente para poder generar no solamente
ser información falsa, pero también tenemos que adicionar alguna información digital adicional porque constantemente tenemos que tener algunos comportamientos con respecto a los bots y al conocimiento, porque los medios tradicionales pueden también editar estos tipos de confianza cuando ustedes están leyendo. Y también como conclusión, es esencial que las regulaciones con respecto a la información que tengan las empresas de tecnología tienen que ser transparentes y que incluyan algún camino para que ustedes tengan los usos y el uso de los contenidos de una manera comprometida o darles de baja. Entonces son algunos de los retos que tenemos que, gracias a la revolución digital y algunos de los gobiernos también tienen algunas regulaciones en donde también, lógicamente, están haciendo plata, están generando algunos recursos. Muchísimas gracias. Bueno, ¿puedo tomar algunas preguntas antes de salir? Sí, tengo aquí el equipo de traducción. Sí, ya. Si tiene alguien alguna pregunta, siéntanse libres de hacerla, por favor. Thank you. Ok, muchísimas gracias. Creo que hay una pregunta acá. Sorry, sir, we're waiting for the mic. Thanks. I'm sorry, sir. Technical issues here. En este momento, Well, at this moment, Colombia acaba de firmar un tratado de paz y terminar su guerra por más de 50 años. ¿Qué rol juegan los periodistas y cómo pueden enfrentar ellos este nuevo reto? challenge. You already said. Yeah, thank you. Bueno, Colombia tiene una transformación impresionante con respecto a las regulaciones que hemos venido utilizando con los extranjeros y con las políticas con respecto a otros tipos de problemas. Pienso que el último periodista creo que fue en el 2015 donde mataron el último periodista, creo que esa es la fecha, y no ha sido algo continuo. Pienso que lo que sucede con respecto al éxito que puede pasar acá es un modelo porque es diferente de exportarlo a otros países, porque ustedes tienen en Colombia 3 cosas que pueden hacer los periodistas, la sociedad civil y las fuerzas militares para proveer mecanismos de protección para aquellos periodistas que pueden ser vulnerables en ciertos ambientes como en México y que también han tratado de duplicarlo porque ellos también tienen siendo blancos, particularmente por el crimen organizado. Pienso que simplemente porque eso ha mejorado no quiere decir que va a pasar y tenemos que permanecer de la misma manera para tener un estándar con respecto a los civiles, y pienso que los periodistas necesitan protegerse a sí mismos, así formando unas unidades o unas asociaciones para asegurarse de que sus derechos están siendo respetados. Y el problema que siempre ha surgido es que los periodistas han sido intimidados y el gran problema en Colombia no necesariamente la violencia sobre el periodismo, sino la actitud que tenemos, porque también tenemos el acceso a la información, porque esto puede ser muy peligroso convertirse en un periodista que está reportando y que está haciendo lo que tiene que hacer.